Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo. Muchos sucesos que involucran a los pueblos indígenas están pasando alrededor del mundo. Como parte del derecho a la información Cultural Survival, le presenta este noticiero con notas relevantes del norte, centro y Suramérica, África y Asia. Puede descargar y compartir de forma gratuita. México. Más de 200 defensores fueron asesinados durante el gobierno de Manuel López Obrador. Al menos 225 defensores de derechos humanos y el territorio, de los cuales 141 eran indígenas y afromexicanos, fueron asesinados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, mientras que 27 fueron desaparecidos en el mismo periodo. Reveló el monitoreo todos sus nombres, todas sus luchas, de la organización Educa Oaxaca. El estudio, que abarca desde diciembre de 2018 a octubre de 2024, señalan que en total se registraron 252 atentados a la vida de defensores en México, en los cuales se incluyen desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales. Educa Oaxaca destacó que en 42 de los 225 casos de asesinato, las organizaciones que los denunciaron y registraron apuntan al Estado mexicano como responsable de haber cometido la ejecución extrajudicial. De acuerdo a los datos, las luchas más peligrosas corresponden a la defensa del territorio y los derechos civiles, pues 64 personas asesinadas defendieron el derecho a la tierra y el territorio y a un medio ambiente sano, mientras que 85 lucharon por los derechos civiles y políticos, entre ellos el derecho a la libertad de asociación. Estas luchas representan el 80% de los asesinatos de personas defensoras, subrayó la organización. Guatemala. Alcaldes envían carta al presidente de la República en apoyo a gobernadora indígena. Las 16 municipalidades de Zacatepeques que conforman la mancomunidad y la asociación de este departamento salieron a apoyar a la gobernadora María Angelina Azpuac Con. Lo hicieron a través de una carta que enviaron al presidente de la República, Bernardo Arévalo. La misiva resalta que el viernes 25 de octubre, el CODEDE emitió un voto de confianza a favor de la funcionaria a iniciativa de los ediles. También rechazaron los señalamientos en la publicación de Prensa Libre que advierte de cobro de soborno de gobernadores derivado de la ejecución de algún proyecto. Su gestión, la de Azpuac Con, ha sido transparente, aseguran. La gobernadora aseguró que los señalamientos en su contra son una difamación porque existe una campaña contra el gobierno y ahora también contra los gobernadores. Yo me siento tranquila porque he actuado con transparencia, dijo Angelina Azpuac. Colombia. En la COP16, diversas organizaciones solicitan declarar la naturaleza como sujeto de derechos. Representantes de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y la Red de Mujeres Indígenas sobre la Biodiversidad resaltaron la urgente necesidad de reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos. Este reconocimiento implica que la naturaleza debe contar con las garantías necesarias para su existencia, lo que excluye la explotación de minerales y la extracción indiscriminada de recursos. Javier Barrios dialogó con Juan Acosta, representante de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, que instó a los gobiernos que se encuentran discutiendo en Cali a priorizar la protección del medio ambiente y salvaguardar nuestra casa común. En este mismo marco, Florida López, coordinadora regional de la Red de Mujeres Indígenas, abordó la importancia de la biodiversidad en América Latina. Tras 8 días de la COP16, los pueblos no se rinden y continúan presionando a los gobiernos para que detengan la explotación de la tierra. Exigen también que los ríos, tierras, animales, árboles y especies sean reconocidos como sujetos de derecho con el fin de protegerlos de la destrucción. Honduras, haciendo justicia a las comunidades garífunas. El 14 de octubre se realizó la inauguración oficial de las labores de campo para la implementación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, sobre la comunidad de Punta Piedra. Se trata de una obligación internacional que el actual gobierno de Xiomara Castro se ha comprometido a ejecutar. En abril pasado, cientos de miembros de las 47 comunidades garífunas de Honduras se movilizaron hacia la capital
y se instalaron en los alrededores del Congreso Nacional. Exigían el cumplimiento inmediato de la sentencia de la Corte IDH a favor de las comunidades garífunas. A la fecha, Honduras cuenta con 3 sentencias condenatorias dictadas por el Tribunal Internacional, producto de las vulneraciones a los derechos de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan. Argentina. Organizaciones exigen al gobierno argentino la creación de un fondo alimentario de emergencia. La crisis alimentaria actual representa un desafío sin precedentes para millones de argentinos que luchan diariamente por acceder a una alimentación digna. La pobreza en Argentina alcanzó niveles alarmantes durante el primer semestre de 2024, con un incremento de 11.2, lo cual dejó a más de 5 millones de personas sin posibilidades de cubrir la canasta básica de alimentos y refleja el impacto de políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. Según un estudio conjunto de la Fundación Rosa de Luxemburgo y el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, el gobierno de Milei desmanteló 111 políticas públicas vinculadas al acceso alimentario, las cuales afectan principalmente a los productores de alimentos sanos que trabajan en espacios comunitarios de distribución. La investigación destaca cómo la actual administración ha eliminado el apoyo a la agricultura familiar campesina indígena, ACEFI, y abandonado la asistencia alimentaria estatal. Brasil. Pueblos indígenas resisten ataques contra sus derechos constitucionales. En Brasil, los líderes indígenas lideran una poderosa resistencia contra los continuos ataques a sus derechos constitucionales. Los manifestantes se reunieron los días 29 y 30 de octubre para exigir que el gobierno mantenga la protección de las tierras y culturas indígenas, que se han visto cada vez más amenazadas por los políticos que favorecen la agroindustria y la apropiación ilegal de las tierras. Las protestas, organizadas por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, APIB, resaltan la lucha en curso para defender los territorios ancestrales de la explotación y la destrucción. Los grupos indígenas argumentan que estos ataques no solo violan sus derechos constitucionales, sino también socavan el patrimonio ambiental y cultural de Brasil. Las protestas se producen en medio de crecientes preocupaciones de que las acciones del gobierno puedan desmantelar protecciones cruciales implementadas durante las últimas décadas. Los líderes indígenas están decididos a continuar con su lucha, haciendo eco del lema "A luta continúa". La lucha continúa, mientras presionan por salvaguardias más fuertes contra la invasión y por el reconocimiento de los derechos como los primeros pueblos de Brasil. Estados Unidos. Presidente emite una disculpa histórica hacia población indígena. El presidente Joe Biden emite una disculpa histórica en nombre de Estados Unidos a los indígenas estadounidenses por el daño infligido por los internados federales para indígenas. Hablando con la comunidad india del río Gila, Biden reconoció el sufrimiento que padecieron los niños nativos debido a las políticas gubernamentales que los separaron de sus familias y comunidades. En estos internados federales, los niños a menudo eran sometidos a un duro adoctrinamiento, abuso y negligencia antiindígena, y muchos morían como resultado. John Ecohack, director ejecutivo del Fondo de Derechos de los Nativos Americanos, elogió la disculpa e instó a tomar medidas adicionales, en particular en torno a la repatriación de restos en virtud de la Ley de Repatriación y Protección de Tumbas de los Nativos Americanos. Ecohack destacó el trauma actual dentro de las comunidades indígenas y la necesidad de cooperación federal para apoyar la curación. Esta disculpa sigue a la investigación de 2021 de la administración Biden sobre los abusos de la era de los internados, lo que marca un momento clave en las relaciones entre Estados Unidos y las tribus y el ajuste de cuentas histórico. Indonesia. Madre encarcelada por protestar contra una fábrica de aceite de palma cerca de una escuela. Gustina Salim Rambe, una madre sumatra del norte, ha sido condenada a más de 5 meses de prisión por protestar contra una fábrica de aceite de palma que funciona junto a 2 escuelas. La fábrica, propiedad de PT Pulo Padang Sawit Permai, cubre la zona con contaminación del aire, lo que afecta la salud de unos 400 niños. El arresto de Rambe durante una manifestación contra la fábrica provocó indignación, particularmente después de que un video de ella consolando a su hija pequeña en la cárcel se volvió viral.
A pesar de la presión parlamentaria a favor de una justicia restaurativa y de las leyes existentes que protegen el activismo ambiental, el tribunal condenó a Rambe. Organizaciones de la sociedad civil argumentan que la fábrica viola las regulaciones de zonificación y que la protesta de Rambe fue un acto legítimo de defensa ambiental. Critican la falta de control ambiental del gobierno y la frecuente criminalización de quienes defienden su derecho a un ambiente sano. Este caso subraya los desafíos que enfrentan las comunidades de toda Indonesia que luchan contra los impactos negativos de la industria del aceite de palma, a pesar de las protecciones legales para los defensores ambientales. Nueva Guinea. La tala ilegal amenaza a los pueblos indígenas y las selvas tropicales en Papúa. Las selvas tropicales de Papúa Nueva Guinea, hogar de algunos de los ecosistemas más diversos del mundo, enfrentan graves amenazas debido a la tala ilegal. Esta crisis ambiental no solo está causando daños irreparables a la biodiversidad, sino que también está vinculada a abusos contra los derechos humanos, siendo las comunidades indígenas las más afectadas. Las operaciones de tala ilegal a menudo invaden tierras que son sagradas para las tribus locales, violando sus derechos y alterando su forma de vida. Muchos pueblos indígenas están siendo desplazados y sus conocimientos tradicionales sobre el bosque están siendo ignorados en favor de ganancias a corto plazo. La rápida deforestación también está exacerbando el cambio climático, ya que estos bosques tropicales desempeñan un papel crucial en el secuestro de carbono. Los grupos ambientalistas exigen una aplicación más estricta de las leyes y un mayor apoyo a las comunidades indígenas que han sido guardianes de estos bosques durante siglos. La situación en Papúa Nueva Guinea pone de relieve la urgente necesidad de proteger tanto el medio ambiente como los derechos de los pueblos indígenas, que están en la primera línea de la lucha contra la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Tanzania. Devuelven reliquias preciosas al pueblo masái. En un momento significativo de restauración cultural, preciosas reliquias masái han sido devueltas al pueblo masái, después de haber permanecido en colecciones extranjeras durante décadas. Los artefactos, que incluyen insignias sagradas y otros tesoros culturales, fueron tomados durante la era colonial sin consentimiento de los masái. Recientemente se han intensificado los esfuerzos para repatriar estos artículos, con el apoyo de campañas globales, museos y gobiernos. La devolución de estos artículos representa no solo la devolución de objetos materiales, sino también una profunda curación para la comunidad masái, que durante mucho tiempo ha luchado por recuperar su patrimonio cultural. Los artefactos se conservan y exhiben de manera segura, lo que permitirá a los masái para reconectar con su historia y fortalecer sus tradiciones. Esto marca una victoria significativa en el movimiento global para devolver los bienes culturales confiscados durante la época colonial. Los artículos permanecieron en el Museo Pets en el Reino Unido durante muchos años. En 2018, representantes masái visitaron e identificaron 5 artículos sensibles de una colección de 188. Estos objetos se consideran reliquias familiares, se transmiten de generación en generación y deben permanecer dentro de la familia. Llegamos al final de este espacio informativo. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.